Nódulo tiroideo, sinónimo de cáncer de tiroides. Una de las preguntas muy importantes que sobre todo se hacen las personas que presentan una tumoración en la región del cuello es si se trata de un cáncer de tiroides. ¿Tener un nódulo tiroideo es sinónimo de tener un cáncer de tiroides? En este video vamos a responder esta pregunta y lo más importante, vamos a explicar sobre lo que es el cáncer de tiroides, una de las patologías más frecuentes de la región de cabeza y cuello que debemos tomar en cuenta. Daremos algunas recomendaciones a considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, soy médico especialista en cirugía oncológica y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el nódulo tiroideo y su relación con el cáncer de tiroides. No se olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que venimos realizando. Asimismo, los invitamos a acompañarnos en las diferentes redes sociales. Bueno, hoy en día es importante entender de que una de las patologías más frecuentes que afecta a las personas es el cáncer. Y el cáncer se puede localizar en cualquier región anatómica. Tenemos así que, de acuerdo a su comportamiento, el cáncer puede ser clasificado en los tumores sólidos, es decir, el cáncer que forma tumor, y en las neoplasias hematológicas o el cáncer que no forma tumores. Es muy importante conocer que dentro de este grupo estarían las neoplasias hematológicas como leucemia, linfoma, mieloma. El cáncer de cabeza y cuello sería la denominación que se dé a los tumores o neoplasias malignas que se localizan en la región de cabeza y cuello. Y es muy importante que dentro de uno de los más comunes tipos de cáncer de la región de cabeza y cuello sería el cáncer de tiroides. Si bien es cierto, la tiroides está dentro del grupo de órganos que pertenece al sistema endocrino, sin embargo su ubicación en el cuello da una de las patologías en la parte oncológica más frecuentes. Y nos referimos al cáncer de tiroides. Una de las manifestaciones, cómo se da o cómo se presenta este tipo de cáncer, es a través de nódulos, bultos o tumores en la región del cuello. Y las personas toman conocimiento de que existe una situación que está afectando su salud cuando se evidencia esta tumoración a nivel del cuello. Para empezar, ¿qué es la tiroides? Cuando nos referimos a la tiroides, nos referimos a una glándula del sistema endocrino cuya función principal va a ser producir las hormonas tiroideas, las cuales van a tener una regulación del ritmo del metabolismo. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra situada en la base del cuello. La tiroides, su función principal es la de producir, almacenar y liberar en la sangre las hormonas tiroideas, las cuales son la T3, que es la triiodotironina, la T4, que es la tiroxina, y la calcitonina, una hormona también producida en la glándula tiroides. Para que ello se produzca, la tiroides necesita de yodo. El yodo es la base de la formación de las hormonas tiroideas. Cuando se altera la célula y altera su división celular, se inicia el cáncer, teniendo sobre todo los factores genéticos y ambientales como los factores que originarían el cáncer en la tiroides. Una de las manifestaciones más comunes del cáncer de tiroides es la formación o la presencia de un bulto o tumor. Sin embargo, no todo nódulo tiroideo es sinónimo de cáncer. Existen otras patologías de carácter benigno, es decir, no oncológicas, que pueden también cursar con la presencia de un nódulo tiroideo. Enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves-Basedow o lo que es un quiste tiroideo son patologías que pueden también cursar con un nódulo tiroideo. No todo nódulo tiroideo es sinónimo de cáncer, pero es muy importante que todo nódulo tiroideo tiene que ser estudiado. Ante la presencia de una tumoración en la región central del cuello, lo primero que se tiene que hacer es estudios por imágenes. La ecografía juega un rol importante en el diagnóstico. La ecografía nos va a ayudar a definir si la consistencia de la tumoración que se encuentra en el cuello es, en primer lugar, de característica sólida o líquida, es decir, si es un tumor o es un quiste, y sobre todo nos va a definir dónde se ubicó.
si es de la glándula tiroides o de alguna adenopatía presente en la región cervical. Una vez teniendo la imagen ecográfica, el siguiente paso va a ser definir la biopsia por aspiración. La biopsia por aspiración es el procedimiento que a través de una aguja uno aspira el contenido de la tumoración presente en el cuello y envía a estudio este contenido para analizar de qué patología se trata. Es muy importante entender que la biopsia aspiración puede indicar un diagnóstico probable de cáncer, un diagnóstico probable de quiste o probablemente una sospecha diagnóstica no concluyente. Ante un diagnóstico probable de una neoplasia maligna en tiroides, un estudio que también va a ayudar a determinar el comportamiento de ese nódulo tiroideo va a ser la gammagrafía tiroidea. La gammagrafía es un estudio que a través de la utilización de una sustancia radiactiva uno va a tomar imágenes y va a evaluar el comportamiento de la tiroides. Los nódulos, cuando no captan el yodo, que en este caso se usa el yodo radioactivo, el yodo 131, se llamarán nódulos fríos. Cuando el nódulo capta la sustancia radioactiva yodo 131, se llamará nódulos calientes. Es importante que el cáncer se asociaría sobre todo a los nódulos fríos. Ecografía, biopsia y gammagrafía, los principales estudios complementarios que ayudan a definir la característica del nódulo tiroideo. Ante la sospecha de una neoplasia maligna, el siguiente paso es programar la cirugía, la cual puede ser retirar la mitad de la tiroides, lo que se conoce como hemitiroidectomía, o extirpar la totalidad de la tiroides, que se conoce como tiroidectomía total. La patología va a definir finalmente de qué tipo de cáncer se trata, teniendo en cuenta que existen más de 5 tipos de cáncer de tiroides, siendo los más frecuentes el papilar, seguido del folicular. De ahí tenemos el cáncer anaplásico, el indiferenciado, el cáncer de tiroides medular y otros tipos de cáncer menos frecuentes como los linfomas tiroideos. Es muy importante que la pieza operatoria nos va a ayudar a determinar cuál es el estirpe histológico de ese cáncer de tiroides. Un nódulo tiroideo no es sinónimo de cáncer de tiroides, pero sí es sinónimo de hacer estudios. No podemos pensar de que solo se trata de una lesión benigna, porque haríamos que el paciente pierda tiempo en el diagnóstico. Es muy importante entender que el cáncer de tiroides predomina en mujeres y jóvenes. Es por eso que toda mujer joven que presente una tumoración en el cuello, una de las patologías a descartar va a ser patología tiroidea. Y dentro de esa patología tiroidea existe el riesgo de cáncer de tiroides. El diagnóstico precoz va a ayudar a hacer el manejo oportuno y de esta manera poder evitar que el paciente... Bueno, el día de hoy hemos querido aprender y definir sobre lo que es el nódulo tiroideo. Hemos entendido que el cáncer de tiroides es un cáncer que se localizaría en las neoplasias malignas de cabeza y cuello, siendo la neoplasia maligna de cabeza y cuello más común. Es muy importante entender que la tiroides es una glándula en forma de mariposa cuya función es producir, almacenar y liberar hormonas tiroideas, las cuales son la T3, la T4 y la calcitonina. El nódulo tiroideo representaría un diagnóstico a definir si la situación es o no una situación de urgencia. Ante un nódulo tiroideo, lo que uno debe hacer es estudios por imágenes, siendo la ecografía el primer estudio a solicitar. Luego, con la ecografía y viendo las características, se procederá a hacer una biopsia aspiración y en base a ello una gammagrafía tiroidea. Con el diagnóstico presuntivo, el paciente ingresará a manejo. Es muy importante entender que el diagnóstico de cáncer de tiroides se presenta en mujeres jóvenes y sobre todo la presencia de un nódulo en el cuello. En mujeres jóvenes, uno de los diagnósticos a descartar debe ser considerado el cáncer de tiroides. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.